buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos. Sigamos escuchando las palabras de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en San Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 8. Capítulo 8. Leo a partir del versículo 22. Lucas capítulo 8, verso 22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿Dónde está su fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿Quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Amén. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, que así como nuestro Señor Jesús le habló a los vientos y al agua y le obedecieron, también hablaste a nuestras vidas muertas en nuestros delitos y pecados, y te obedecimos, viniendo a vida y a una fe genuina en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos hacia ti, y dejando de estar viendo lo terrenal para ver lo celestial. Te alabamos y te bendecimos porque estábamos muertos y nos diste vida. Estábamos bajo maldición y condenación y nos trajiste bendición y promesa de vida eterna. Y te damos gracias porque el mismo Jesús, que en este momento reprende a los vientos y al agua, es el mismo Jesús que nos puede seguir librando de cada tormenta que podamos pasar en esta vida. Te alabamos y te bendecimos y pido tu bendición para todos mis hermanos y hermanas en la fe, que estamos en el mismo espíritu buscando escuchar tu voz. Por Jesucristo, Señor nuestro, te ruego que salves a los perdidos y los traigas a vida. La de Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Estoy oyendo ahorita y ustedes conmigo tal vez que esta noche está entrando el norte a nuestra ciudad y suenan chiflidos. En este momento que estaba leyendo suena el chiflido. Y este es un simple norte. ¿Qué sería aquella tremenda, violenta, como dice aquí, violenta, versículo 23, esa violenta tempestad? Ahora, quiero que nos pongamos en ese momento, en ese tiempo, en esa barca de los discípulos. Primer comentario que quisiera hacer es que es obvio que se subieron a la barca y se fueron. Primeramente fue por obediencia a Jesús, porque Jesús les dijo, dice en el verso 22, entró en una barca con sus discípulos. Entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. O sea, Jesús da la orden, los discípulos lo obedecen. El maestro va con sus discípulos, el Señor va con los que son suyos. Ahora, si se suben a una barca, es porque ya están en las aguas.
Y si se pueden subir a la barca sin problema alguno, es que las aguas están sosegadas, están tranquilas. No hay viento, no hay olas, no hay lluvia, no hay nada. Todo está en perfectas condiciones. Si no, no se podrían subir a la barca. Y lo están haciendo en obediencia al llamado de su maestro. Pasemos al otro lado del lago. Ahora, segunda cosa que quiero que observemos juntos es que si Jesús dice pasemos al otro lado es porque van a pasar. O sea, que no hay nada que va a detener la orden. ¿Por qué? Porque los discípulos ya se han dado cuenta que este hombre no es un hombre, es el hombre, el Hijo del Hombre con mayúsculas. Y que es el Hijo de Dios. Y no solamente han escuchado, han visto y han sido testigos de que están delante del Mesías. Y Él mismo les ha dicho, es necesario que muera y al tercer día resucitaré. Y ellos saben que Él cumplirá y van a pasar al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Versículo 23, pero mientras ellos navegaban, Jesús se durmió. Mientras ellos navegaban, Jesús se durmió. Ahora, vuelvo al punto que comenté. Si se puede dormir es porque todo está demasiado tranquilo. Y obviamente Jesús no solamente se durmió, porque de que se durmió, aquí lo dice. Dios lo dice en su palabra, que se durmió. Y obviamente lo hizo con toda la intención para lo que venía. Dice, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago. Una violenta tempestad descendió sobre el lago. Cayó de repente sobre el lago una violentísima tempestad y entonces empezaron a hundirse. El agua llenó la barca, estaba llenando y obviamente se empezaron a hundir, corrían peligro. Y llegando a Jesús, versículo 24, lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Vean cómo, una vez más, quiero enfatizar, versículo 22, dice, Él entró en una barca con sus discípulos. ¿Cómo le llaman los discípulos cuando lo van a despertar? Maestro, Maestro. Lo siguen viendo como el maestro que enseña, el maestro que predica. Sí, lo ven, de pronto ven las maravillas que hace y sin embargo lo siguen. El énfasis que ponen ahí sigue siendo el que los enseña. Ahora, es obvio que hay circunstancias en la vida donde de repente, cuando menos nos esperamos, en un instante, las circunstancias de nuestra vida cambian por una violenta tempestad que se opone a nuestros planes, que empieza a hundir nuestras vidas y también hunde nuestras emociones en desesperación, hunde nuestros pensamientos en confusión, hunde nuestra fe en desesperanza. Hay circunstancias en la vida que ocurre esto y son totalmente ordenadas por el Maestro para que nosotros como discípulos aprendamos una lección. Porque el Maestro pudiera estar
para nosotros dormido, pero está en nuestra barca. No perdamos de vista que Él estaba con ellos. No perdamos de vista que nuestro Señor Jesús, en el último capítulo de Mateo 28, sus últimas palabras fueron que Él les prometía que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Nuestro Señor ha prometido esto y Él lo hace y Él lo hará. Maestro, que perecemos. ¿Y qué hizo Él? Dice, y Él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas. Solo hizo una cosa. Se levantó. Inmediatamente se fue sobre la amenaza de la vida de los discípulos y reprendió al viento y reprendió a las embravecidas olas. No importa, amado hermano, hermana, cuán embravecido esté el diablo contra tu vida. No importa cuán terrible se vean las circunstancias que te están ocurriendo. Tú y yo sabemos que el Señor de esta nos librará como nos ha librado de tantas. Una y otra vez hemos visto al Maestro darnos una lección. Cuando no pensábamos que sucedería, el milagro ocurrió. Obviamente no estoy enfatizando el milagro físico o el milagro de la sanidad o el milagro de que tu cuenta es borrada de las computadoras de los bancos o el milagro de que te tiran el balazo y se queda atorada la bala. No estoy enfatizando eso, sino estoy hablando de que cualquiera que sea la tormenta violenta que ha sido desatada sobre tu vida, el Maestro está contigo. Y el Maestro tendrá una lección para ti y para mí. Y el Señor es el que vencerá nuestros obstáculos. Y el Señor es el que está a nuestro favor, no en nuestra contra. Él es Dios. Jesucristo es el Todopoderoso. Él se levantó, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y así al instante cesaron todo. Los vientos se calmaron, las olas se bajaron, el agua nuevamente sosegada, la lancha firme y estabilizada. Sobrevino la calma. O sea, así como sobrevino la tormenta, descendió la tormenta, una violenta tormenta sobre ellos, ahora sobrevino la calma. Así es. De pronto paz. Y de pronto paz. La paz del Señor. La paz de ver nuevamente su gran misericordia. Lo más terrible que teníamos tú y yo sobre nosotros era las olas del pecado sobrellevando nuestras vidas y llevándonos de aquí para allá, ahogándonos en una amargura, en un resentimiento, en una culpabilidad y condenación. Todo esto estaba ahogándonos y de pronto la calma. Y en medio de esto pudimos ver cuando todo nos tenía cegados y pudimos ver y lo vimos en aquella cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Y esto nos sobrepasó. La benignidad del Señor nos sobrellevó a un genuino arrepentimiento de pecados. No entendimos cómo, pero sí pudimos saberlo, porque el Espíritu Santo ya nos había traído a vida, nos había sellado, nos había hecho oír las buenas noticias de salvación. El Evangelio de Jesucristo, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, su total obra redentora. Para ti y para mí. Y aquello nos sobrecogió, sobrevino la calma, el peso del pecado fue quitado, la condenación desapareció. El Hijo de Dios no solamente murió por nuestros pecados, sino resucitó para nuestra justificación.
Y si ya lo hizo con esto, la ira de Dios estaba sobre nosotros y la recibió el Hijo de Dios, que se puso entre la violenta tormenta que se nos presentaba encima para quitarla completamente. ¿Cuánto más en aquellas pequeñas que ofrece nuestro paso por la vida como peregrinos y extranjeros, puesto que no pertenecemos a este mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos extranjeros y como peregrinos, porque sabemos que vamos de paso a un día. Este cuerpo de carne morirá aquí en la tierra, pero será transformado y glorificado, y sabemos que viviremos eternamente con Él, resucitaremos con Él. ¿Qué pasa cuando sobrevino la calma? Versículo 25, Él les dijo: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Obvio, ¿cuántas veces te has debilitado en la fe? Sin embargo, el Señor sigue haciéndolo. O sea, el que no hayan tenido fe, ¿impidió acaso que el Señor detuviera la tormenta? El que no hayan tenido fe, ¿impidió acaso recibir el milagro de la salvación en esta situación? No, porque para Dios no hay nada imposible. Y aún con su falta de fe, el Señor, por misericordia, lo salvó una vez más, como a ti y a mí nos ha salvado de tantas. ¿Dónde está su fe? Pero dice, pero ellos, versículo 25, estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún los vientos y al agua manda y lo obedecen? O sea, estaban atemorizados y asombrados. ¿Por qué? Ya la tormenta había desaparecido, pero ahora estaban con un temor santo y reverente y totalmente asombrados, extasiados de lo que acababan de ver. La majestad de la gloria de Dios en su barca. Gracias a Dios que Él está en nuestra barca. Gracias a Dios que Él reprenderá la violenta tormenta que está sobre tu vida. Detendrá los vientos y las olas. Y solamente tú y yo, como buenos discípulos, debemos aprender la lección, tomarnos fuertemente de su mano y esperar que manifieste su gloria. Sigamos con nuestras oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias. No tenemos por qué ordenarle que haga algo, pero sí podemos pedirle, orar, rogar, suplicar, dar gracias, porque Él es Dios y Él sabe mejor que tú y que yo lo que nos conviene, que se haga siempre su voluntad y no la nuestra. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Aprendamos la lección del Maestro. Pasemos en medio de la tormenta. Él está en control de nuestra barca y está en nuestra barca. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarme a escuchar al Maestro y sigamos siendo discípulos. Si Dios nos concede vida, mañana continuamos escuchando al Maestro, las palabras de Jesús. Buenas noches.